Hace un par de semanas me propuse armar un computador que sea suficientemente potente para correr todas las tareas siguientes que tengo actualmente. Resulta que un día, al levantarme por la mañana, estuve haciendo mis tareas cotidianas, programando, haciendo mis tareas en el trabajo, haciendo proyectos externos, y me di cuenta de un gran problema, un cuello de botella que no podía dejar de observar, la CPU. ¿Cómo me di cuenta? Básicamente abrir el tags de Windows y encontré que el procesador estaba más del 100% de uso. Eso significa que cuando llega al 100% de uso, el PC comienza a ir súper lento. Cualquier parte del componente en computador a ir al 100%, su rendimiento comienza a decaer drásticamente. Así que dije que ya era hora de renovar un nuevo computador. Por lo tanto, hacemos este video para realizar una ruta de armar el computador que tenga como objetivo tres pilares. Uno, que su computador sea capaz de compilar y tener altos niveles de potencia para el mundo de desarrollo web, mobile o desktop. Dos, que tenga la capacidad de inteligencia artificial que actualmente requiero. Hoy programar es totalmente una odisea y para mí la velocidad debe ser súper primordial porque debo estar testeando, probando y codificando a cada rato, y eso sin usar los componentes de inteligencia artificial que tienen muchos entornos de desarrollo para ejecutar tareas mucho más rápidas. Eso para mí es mi cuello de botella. El segundo pilar es que necesito también un sistema que sea capaz de soportar inteligencia artificial. Como actualmente estamos hablando de la CPU, no es que la CPU tenga la carga de la inteligencia artificial, sino que apoye a la GPU a tener niveles estándares para ejecutar modelos medianos con tensores, redes neuronales o modelos matemáticos bastante pesados. Y el tercero, obviamente, el gaming. No hay que faltar que el gaming es importante para muchos de nosotros que estamos en el mundo de los computadores. Por lo tanto, tener un PC que sea capaz de soportar los videojuegos es como la gemita en ese anillo de oro. Ahora, para que se haga una idea de las herramientas que uso y por qué es necesario ese tipo de computador, voy a listar algunos 5 programas que utilizo en mi día a día para que vean que necesito mucha capacidad de computador o de cómputo. Número 1, contenedores, Docker. Realmente Docker es de las herramientas que más consume. Obviamente, si utilizas varios procesos consecutivos. Utilizo, por ejemplo, una imagen de Docker con PostgreSQL que internamente tiene una extensión para bases de datos vectorizadas que a su vez tiene que hacer cálculos para encontrar esa información que requiero, o inclusive almacenar información de mis proyectos que tienen la base de datos vectorial, por ejemplo 33 tablas que tengo en mi proyecto actualmente. Esto sin duda es como tener un mini servidor en tu casa para hacer desarrollo. No necesito un servidor, pero sí un entorno para desarrollar. 2, Visual Basic Code con componentes como Golang, Java, lenguajes de programación que al día de hoy necesitan niveles de compilación muy altas y ya se pueden dar a la idea inteligencia artificial utilizando librerías como TensorFlow o PyTorch, que son librerías que son excelentes para inteligencia artificial. Ahora bien, vamos a mirar por qué escogí un procesador y cuál fue el análisis que hice. Esto lo dividí en 3 filtros. El primero es AMD o Intel. Actualmente existen muchos videos que hacen comparaciones de procesadores. Canales como Proto, Nate, hacen comparaciones excelentes con sus benchmarks. Cada país tiene sus situaciones, tanto económicas como estratégicas. Por lo tanto, escoger un procesador en Latinoamérica es totalmente diferente a comprarlo, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Aquí los procesadores aumentaron hasta un 20% más de su costo original. Un procesador que se encuentra hoy a $300 en Estados Unidos, aquí lo encuentras hasta por 400 o inclusive por $500. Esto es un incremento casi de $100 o $200, que obviamente para una población latinoamericana eso es un suicidio. Así que estaba buscando un procesador que fuera económico y me diera las capacidades necesarias. También necesitaba un procesador que a largo tiempo me diera mejor soporte a nivel económico, es decir, que si evoluciona el procesador, mi placa sea capaz de actualizarse de acuerdo a las nuevas generaciones. Así que me fui con Intel. Intel promete con su Ryzen serie 9000 con socket AM5 una garantía hasta el 2027. Tengo hasta 4 años de chance para comprar un nuevo procesador y no gastar más dinero para actualizar. A diferencia de Intel, que su procesador hay que cambiarlo casi cada 18 meses. Eso equivale a un año y medio que debo estar actualizando ese procesador. Todos estos procesadores hay que estar cambiándolos cada 18 meses. Segundo, generación de modelos de inteligencia artificial. Actualmente la inteligencia artificial para un mundo donde es constante y los desarrolladores tienen que estar a la pie de la tecnología, debemos tener un procesador que sea capaz de soportar todas estas nuevas herramientas y tecnologías localmente. Actualmente existen muchas herramientas de la nube, pero yo quiero tenerlas en local. Por lo
tanto encontré varias generaciones interesantes. Por ejemplo, Ryzen 7 7800X3D. Este que tiene una ventaja en aumento de caché, mejor rendimiento, pero adivina que en Colombia su precio está rodando en los $500. Para ser precisos, eso en Colombia equivale a un precio de casi 2 meses de trabajo constante sin comer, sin alocarse, sin nada, viviendo con la mamacita. Pero aunque tiene un aumento de caché, ese procesador tiene el cuello botella que no cumple con el primer estándar que estaba buscando, que era tener más núcleos para mis procesos multitarea, que son mis procesos del mundo del desarrollo. Básicamente me quedaba corto. Luego encontré el Ryzen 9 9950 X3D. Claro, encontramos el procesador básicamente que necesitamos, pero ¿qué costo? Casi $800 este procesador en Colombia. Esto equivale a $300 de diferencia. Es abismal el costo. Así que necesitamos buscar un procesador que tuviera un precio bajo, pero que aumentáramos los niveles de core. Así que encontramos el Ryzen 9 9900X. Este ofrece casi 4.6 GHz. Este ofrece 12 núcleos menos que el Ryzen 9 9050 X3D, pero mucho más que el Ryzen 7000, y su precio estaba por debajo de los $500. Es cierto que si encuentran un Ryzen de bajo precio y que sea 3D, cómprenlo, pero para mi caso eso era suficiente para lo que estaba buscando: alta potencia a un precio bajo. Por último, necesitaba cumplir con el tercer filtro. Este es el filtro de la alimentación. Resulta que odio eternamente los procesadores que se requiera una refrigeración líquida, por lo tanto estaba buscando un procesador que le pudiera introducir aire. Así que mirando algunas pruebas vi que este procesador va hasta una potencia de 200 watts. Eso equivale a que su temperatura máxima es hasta los 70 Celsius. Por lo tanto, un disipador de aire adecuado es suficiente para colocarlo. Este procesador lo cumple exactamente las necesidades que quiero: tener una disipación por aire que sea económico y que a largo plazo no me lleve a pagar más. Por lo tanto, la elección final es el Ryzen 9 9500, que ofrece todos los beneficios que necesito para ese mundo de desarrollo. Así que dime, ¿crees que este sea adecuado para el mundo de la inteligencia artificial y un poquito de gaming? Suscríbete y dale like, te leo en los comentarios. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay.